Bienvenido al canal de YouTube Narraciones Budismo. Gracias por escuchar. Clásicos del Tíbet. Loyong. Panchen Sakyasri. El entrenamiento de la mente, tomando las alegrías y las penas dentro del sendero. Traducido por Upasaka Losang Gyatso. Homenaje a los maestros espirituales. Sakyas Ribhadra, 1127-1225. Fue un maestro indio de Cachemira, nacido en Dasovara. Cuando contaba con 77 años, fue invitado a ir a Tíbet por Tropu Lotsawa, que a la sazón era aún muy joven. Aunque en un principio declinó la invitación, cuando oyó las preguntas que el Lotsawa hizo a alguno de los panditas de su séquito y el posterior debate con ellos, aceptó la invitación, llegando junto con un grupo de panditas a Tíbet en el año 1204. Para estas instrucciones de tomar las alegrías y las penas dentro del sendero, tú primero deberías de generar la mente de la iluminación, la bodhicitta. Entonces, cuando estés experimentando alegría, identifica claramente quién es lo que experimenta la alegría, si es tu cuerpo o tu mente. Puesto que tu cuerpo es como un cadáver, no existe como el que disfruta de la felicidad. Y puesto que la mente es vacía como el cielo, y por tanto no tiene una existencia propia, tampoco puede ser quien disfrute de la alegría. Por lo tanto, puesto que lo que concibe la alegría carece de existencia inherente, reconoce lo que es vacío como vacío. Entonces, emplaza tu mente, lúcida, pura, relajada y firme, durante tanto tiempo como puedas, en esta expansión de la vacuidad. Este es el método para lograr el no ideado, el no contaminado Dharmakaya, el cuerpo de la verdad de un Buda. Mientras estés en este estado, concibe vivamente que lo que tú experimentas como alegría es en esencia la deidad en la que meditas, y sin preocuparte de si tu mente está distraída, únete de forma inseparable con la deidad en la que meditas. Este es el método de lograr el Sambhogakaya, el cuerpo del gozo de un Buda, el cual es el medio para domar a los que tienen un entrenamiento puro. No separado de esta identidad, deberías de dedicar lo que tú percibes como alegría para el beneficio de todos los seres sintientes y recitar lo siguiente 3 veces. Cuando esté feliz, dedicaré mis virtudes a todos, que pueda el beneficio y la felicidad interpenetrar todo el espacio. Este es el método para el logro del Nirmanakaya, el cuerpo de emanación de un Buda, el cual es el medio para domar a los impuramente entrenados. Si tú experimentas dolor, identifica vívidamente qué es lo que experimenta el sufrimiento, si es tu cuerpo o tu mente. Puesto que tu cuerpo es como un cadáver, no existe como el sujeto del sufrimiento. La mente es vacía como el cielo, y como tal carece de existencia inherente, así que tampoco puede ser el objeto de ese sufrimiento. Entonces afirma la vacuidad de eso que concibe que está sufriendo como siendo carente de existencia propia, y mientras estés en esta expansión de la vacuidad, emplazas tu mente, lúcida, pura, relajada y firme, durante tanto tiempo como puedas. Este es el método para obtener el no ideado, el no contaminado Dharmakaya. Mientras estás en este estado, contempla vívidamente eso que concibes como sufrimiento, como siendo en esencia la deidad en la que meditas. Y sin considerar si tu mente está distraída, únete inseparablemente con la deidad en la que meditas. Este es el método para obtener el Sambhogakaya, el cual es el medio para domar a aquellos con entrenamiento puro. No separado de esta identidad, dedica lo que tú percibes como sufrimiento para el beneficio de todos los seres sintientes y recita lo siguiente 3 veces. Cuando esté sufriendo,
yo tomaré los dolores de todos los seres, que pueda llegar a secarse el océano del sufrimiento. Este es el método para el logro del Nirmanakaya, el cual es el medio para domar a los entrenados de forma impura. Esta es la instrucción para tomar las alegrías y las penas dentro del sendero. El linaje de esto es como sigue: Panchen Sakyasri, Tropu Lotsawa, Kenchen Lodrakpa, Kenchen Dawa Janchempa, Rinchen Rakpa Shenyen, Cheye Sonan Rinchen y Shonu Gyalchok. Traducido al castellano por el ignorante y falto de devoción Upasaka Losan Gyatso. Gracias por escuchar.